Hermanos, buenas tardes. Los saludo en el nombre del Señor. Les invito a abrir sus Biblias en Mateo capítulo 22. Mateo capítulo 22, versículos, vamos a leer desde el versículo 34 hasta el versículo 40. Mateo capítulo 22, desde el versículo 34 hasta el versículo 40. Vamos a continuar con nuestra serie. Este es el segundo sermón acerca de los 10 mandamientos y vamos a ponerle por título a esta meditación: el decálogo, la ley del amor. El decálogo, la ley del amor. Entonces, en Mateo capítulo 22, versículos del 34 al 40, dice la palabra del Señor: Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Que el Señor bendiga su palabra, hermanos. Y la semana pasada estuvimos nosotros conversando acerca de las tablas con los 10 mandamientos y más precisamente sobre cuál era la división de estos mandamientos, ¿no? Hermanos que también habían leído de que había una división en la primera tabla con los 5 primeros mandamientos y en la segunda tabla con los otros 5. Pero también hay otra interpretación, porque no está dicho en la Escritura, que los 4 primeros mandamientos tienen que ver con nuestra relación con Dios y los otros 6 con nuestra relación con nuestro prójimo. Bueno, habíamos conversado en ese sentido de esta división de las 2 tablas, pero en lo que nosotros habíamos coincidido todos nosotros es que estos 2 mandamientos eran el resumen. Este texto que hemos leído es el resumen de los 10 mandamientos escritos por el dedo de Dios en el monte Sinaí, que está registrado en el capítulo 20 del libro del Éxodo y en el capítulo 5 del libro de Deuteronomio. Hermanos, mientras que muchos ven los mandamientos de Dios como unas cargas muy pesadas, aburridas, esclavizantes, yo quiero que notemos cómo es que el Señor habla de ellos. El Señor Jesucristo habla de estos mandamientos como la manera de demostrar amor a Dios y demostrar amor al prójimo. Tristemente, hermanos, han sido y hasta el día de hoy son también muchos los debates entre aquellos que hacen evidente, yo creo de esa manera evidente, el aborrecimiento a Dios por medio de despreciar un amor basado en la obediencia. Debates que son ardientes contra otros, quienes aún creemos que no hay otra manera de demostrar amor por Cristo más que guardando sus mandamientos, como dice Juan 14:15. Esos debates, tristemente, hermanos, continúan hasta el día de hoy. Y como les digo yo, más son aquellos que dicen de que no existe pues ninguna necesidad de guardar los 10 mandamientos y que demandar una obediencia de los mandamientos del Señor es enseñar salvación por obras, algo que nosotros entendemos que no es así. No es así, porque encontramos en las palabras del Señor aquí en el capítulo 22 del Evangelio de Mateo que Él no dice que la ley concluye aquí. Él no dice que los 10 mandamientos ya pasaron de moda, que Él ha venido para instaurar otra clase de mandamientos. Al contrario, el Señor está reafirmando
los 10 mandamientos, pero a él ahora lo lleva desde una perspectiva completamente distinta a la perspectiva de los fariseos. El Señor dice que obedecer esos mandamientos es la muestra que amamos a Dios y que amamos al prójimo. Por eso cuando alguien dice, no, ya no tenemos absolutamente nada que ver con los 10 mandamientos, está diciendo en realidad, no tenemos nada que ver con este asunto de amar a Dios por medio de la obediencia. Hermanos, eso no es así. No es así. El Señor en ninguna parte de sus sermones, de sus discursos, de sus enseñanzas en el Nuevo Testamento, Él ni siquiera nos da la más mínima idea de que los mandamientos, el decálogo, ya no es obligatorio para los cristianos. Al contrario, el Señor Jesucristo más bien nos enseña de que la obediencia es una manera de demostrar amor. O quizás debo decir, es la única manera en la que nosotros podamos demostrar amor por Dios, amor hacia Dios y amor hacia el prójimo. Yo quisiera, hermanos, que hagamos pues algunas definiciones acerca del decálogo o los 10 mandamientos. Yo quiero, hermanos, si es que usted también lo puede ver en su casa, yo quiero utilizar el Catecismo Mayor de Westminster. Es un catecismo que bajo su formato de preguntas y respuestas nos pueden ayudar con las definiciones pertinentes para este sermón. La pregunta 93 del Catecismo Mayor dice, ¿qué es la ley moral? Y mire, no dice qué son los 10 mandamientos, ahora dice qué es la ley moral. Ley moral. La respuesta, la ley moral es la declaración de la voluntad de Dios hecha a la humanidad, guiando y obligando a cada uno a conformarse a ella y obedecerla de un modo personal, perfecto y perpetuo, en el conjunto y disposición de todo el hombre, alma y cuerpo, y en el cumplimiento de todos aquellos deberes de santidad y justicia debidos a Dios y al hombre, prometiendo la vida por su cumplimiento y amenazando con la muerte el quebrantamiento de ella. Si usted lo revisa en su casa, esta pregunta 93, ahí va a encontrar el sustento bíblico para estas afirmaciones, igual que nuestra confesión de fe. La pregunta 98 dice, ¿en qué se halla comprendida sumariamente la ley moral? Respuesta, la ley moral se halla comprendida sumariamente en los 10 mandamientos. O sea, los 10 mandamientos es ley moral, que fueron pronunciados por la voz de Dios sobre el monte Sinaí y escritos por él mismo en 2 tablas de piedra, y están consignados en el capítulo 20 del Éxodo. Los primeros 4 mandamientos contienen nuestros deberes para con Dios y los otros 6 nuestros deberes para con los hombres. Y cuando usted revisa, hermanos, ahí la referencia bíblica, usted va a encontrar el texto que hemos leído ahora de Mateo capítulo 22, desde el versículo, bueno, acá lo ponen desde el versículo 37 hasta el versículo 40, que es prácticamente la respuesta del Señor Jesucristo a esa pregunta capciosa. Era una pregunta, como dice el mismo texto, era una pregunta para tentarle. Así eran los fariseos, los saduceos, los escribas de ese tiempo. Pero hermanos, yo quisiera, para que podamos un poco también comprender la importancia de los 10 mandamientos en nuestros días, yo quisiera que también notemos que este catecismo mayor de Westminster nos habla de que los 10 mandamientos son la ley moral de Dios. La ley moral de Dios. Por eso nosotros podemos usar indistintamente estas palabras: ley moral, el decálogo, los 10 mandamientos. Se refiere todo a lo mismo. A lo mismo.
Se refiere a los mandamientos que Dios escribió Él mismo allá en el monte Sinaí, que está en Éxodo capítulo 20. ¿Y por qué es importante, hermanos, que nosotros veamos pues este decálogo en este tiempo? En este tiempo, como en el tiempo en que el Señor lo escribió allá en el monte Sinaí. Porque nosotros estamos viviendo un tiempo de decadencia moral. Decadencia moral. Y si usted observa, hermanos, lo que menos quieren las personas sin Cristo, es escuchar de una norma, de una ley que sea absoluta. Y que además su obediencia sea demandada a cada persona que ha habita y habitará este planeta. Esto, hermanos, cuando usted, por ejemplo, comienza a estudiar o a profundizar un poco más el tema de una ley que sea una norma absoluta, usted se va a encontrar con un término actual, un término que ha traído pues la ideología progresista, la ideología pues que avanza todas esas aberraciones, como los movimientos LGBT, el falso racismo y todo lo que constituye marxismo cultural. Esa expresión por la cual ellos niegan que exista una norma, una ley moral absoluta, se llama metanarrativa. Metanarrativa. Ellos se oponen a cualquier metanarrativa. Es una narrativa que trasciende al hombre, trasciende al tiempo, trasciende a todo. Y los tiempos en que vivimos pues son muy peligrosos, muy peligrosos. Nos enfrentamos a una sociedad que es anti Dios, que no quiere saber absolutamente nada de ninguna norma que pueda detenerlos en alcanzar la satisfacción de sus deseos carnales y muchas otras concupiscencias. Ahora, lo que se conoce como justicia, hermanos, no es justicia desde un sentido de las Escrituras, sino que hacer justicia a alguien significa darle la posibilidad de que no tenga ningún obstáculo que le impida el alcanzar sus deseos perversos. Sus deseos perversos. En estos tiempos son muchos los filósofos ateos quienes han impuesto en la sociedad la ideología de que la razón debe gobernar entre los seres humanos por encima de la revelación divina. Son tiempos en que como creyentes también, si el Señor también le da la oportunidad, son tiempos en que nosotros también tenemos que incursionar en el plano de la filosofía. Hay filósofos cristianos muy conocidos. Francis Schaeffer fue uno de los filósofos cristianos y generalmente ellos están, hermanos, haciendo los debates acerca de temas como estos, de la ley moral. Si el hombre tiene alguna ley moral que obedecer, ¿no? Ellos, estos filósofos ateos, afirman pues que en el mejor de los casos, acá ya voy a hablar del agnóstico, en el mejor de los casos, no se puede conocer a Dios, si es que existiera alguno, no se puede conocer a Dios, y por lo tanto se debe dudar pues de la existencia de alguna ley moral. O sea, esta forma de pensar es lógica, es razonable. Pues si no tenemos la seguridad que Dios existe, y si no tenemos la seguridad de que Él, si no existe, que Él se haya revelado por medio de una revelación escrita como la Biblia, entonces evidentemente no podemos tener seguridad de que exista esa llamada ley moral por la cual todos los hombres deben de obedecer la voluntad de Dios. Sin embargo, hay otros que afirman que Dios no existe, los filósofos ateos. Dios no existe y en consecuencia tampoco existe ninguna ley moral. Es razonable también. Si Dios no existe, entonces no existe ninguna ley moral a la que los hombres deben de someterse.
Todo esto es en el plano filosófico, por eso es que yo, hermanos, estaba recordando y quería traerles a ustedes también lo que había propuesto Immanuel Kant. No sé si usted alguna vez ha leído a Immanuel Kant. Él propuso una moralidad, mire cómo voy a hablar porque de esto se trata. Él propuso una moralidad independiente de los mandamientos de Dios. Independiente de los mandamientos de Dios, y él lo llamó el imperativo categórico. Anótelo y búsquelo, el imperativo categórico de Immanuel Kant, el cual se puede definir de la siguiente manera, y preste atención. Se entiende por imperativo categórico el acto o proposición que se lleva a cabo por el hecho de ser considerada necesaria, sin que existan más motivos para ser llevada a cabo que dicha consideración. Serían las construcciones que se realizan en forma de debo, sin estar condicionados por ninguna otra consideración. O sea, acá ya excluye a Dios. Y serían universales y de aplicación en cualquier momento o situación. El imperativo categórico. Yo pienso que vamos a comprender un poco mejor qué significa el imperativo categórico por medio de ejemplos. Pero siempre, hermanos, considerando que este hombre, este filósofo, lo que quiso es implantar una moralidad separado de la revelación divina, sin considerar absolutamente a Dios para nada. Immanuel Kant. Los ejemplos, pues, de este imperativo categórico son: siempre tienes que, esa parte hay que resaltar, tienes que, es el debo que está en la definición. Siempre tienes que respetar a tus padres. Ya no se refiere aquí al mandamiento de Dios, honra a tu padre y a tu madre, sino tienes que. Olvídate de Dios, tú tienes que. Otro es, jamás tienes que robar a tu prójimo. Ya no estamos hablando ya del mandamiento, del decálogo, sino tienes que, jamás tienes que. Siempre tienes que decir la verdad. Nunca tienes que agredir a las personas. Y así, utilizando ellos la razón, no la revelación, ellos comienzan a hacerse una lista de lo que tienes que y lo que no tienes que. Tienes que, no tienes que. Tienes que, no tienes que. Todo eso es filosofía atea que lo que busca es simplemente decir Dios está muerto, Dios no existe. Nosotros, por medio de la razón, podemos hacer de la tierra, de todos los países, un país, un mundo habitable, un mundo bueno, un mundo digno de vivir, pero sin ser separados de Dios. Eso es, hermanos. Eso es. Y esta relación de imperativo categórico parece recoger pues los mandamientos de la segunda tabla. Si usted se da cuenta, ese tienes que, no tienes que, tienes que, no tienes que, se refiere únicamente a los mandamientos de la segunda tabla de la ley, pero los mandamientos de la primera tabla simplemente no existen para ellos. Eso es construir moralidad, usando la razón. Pues sabemos que finalmente es Dios quien ha escrito su ley en el corazón de todos los hombres. Ellos no están utilizando la razón, ellos están simplemente yendo a lo que Dios ya puso dentro de ellos, separando a Dios, ignorando a Dios, matando a Dios. Es una moralidad, pues, utilizando la segunda tabla de la ley, y son muchos los que viven de esta manera. Son muchos. Ellos han aceptado inconscientemente esta forma de vida moral que ha nacido en la filosofía kantiana, construida por el hombre y donde Dios ha sido excluido. ¿Y sabe dónde es que usted se va a dar cuenta de esto? Cuando usted hace evangelismo. Yo no mato a nadie, yo no he matado a nadie, yo no soy adúltero, yo no soy acá, yo no soy acá. Nunca hablan ellos de la primera tabla.
Vea usted al joven rico, cuando estuvo delante del Señor Jesucristo, él hablaba de la segunda tabla, nada de la primera tabla. Nada de la primera tabla, y tristemente pues son los que miden su moralidad sobre la base de sus relaciones con el prójimo. Con el prójimo. Y yo creo que también encontramos allí a muchos profesantes de la fe, quienes igualmente aman primero al prójimo. Porque yo quiero que notemos esto. Yo quiero que notemos, hermano, que Cristo nos dice a nosotros cuál es el orden de los mandamientos. ¿Cuál es el primero? Amar a Dios. ¿Y cuál es el segundo? Amar al prójimo. Cuando un hombre hace más énfasis en amar al prójimo primero, simplemente está destruyendo lo que el Señor dice en su palabra. Simplemente se está comportando como un ateo más. Y es comprensible, hermanos. Es comprensible que una persona sin Cristo construya pues su moralidad sobre la segunda tabla, ignorando la primera. Pero yo le voy a preguntar, ¿y un evangélico? ¿Un evangélico debería poner primeramente la segunda tabla antes que la primera? Absolutamente no. Nosotros no podemos amar primeramente al prójimo, tenemos que amar primeramente a Dios. No podemos nosotros anular la primera tabla. No podemos ser como los incrédulos. Pero de manera contraria también al pensamiento popular, secular y en algunos casos también evangélico, el Señor Jesucristo nos dice que el primer mandamiento para todo ser humano es amar a Dios. Nosotros le amamos a Él primero. O nos amamos tal vez nosotros mismos primero. Pero no, el Señor nos dice que el primer mandamiento para todo ser humano es amar a Dios. La diferencia está en que cuando estábamos sin Cristo no podíamos obedecer este mandamiento. No podíamos obedecerlo. Por eso lo ignorábamos. Como esa fábula de Esopo, de la zorra con las uvas verdes. No podía alcanzar a las uvas. No sé si usted se acordará de eso que le enseñaron. ¿Qué dijo? Están verdes. Así es el hombre sin Cristo. No puede cumplir el mandamiento, entonces ¿qué hace? Quítalo de aquí. Quítalo de aquí. Hermanos, amar a Dios. Y esa es la suma de la primera tabla de la ley moral dada por Dios a todos los hombres. Todos los seres humanos deben ofrecerle su primer gran amor a Dios, al Señor Jesucristo. Y deben amarlo con todas sus facultades, como dice el Señor. Tienes que amarle con todo tu cuerpo, con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu vida. Ese es el mandamiento que el Señor da. Pero nosotros nos encontramos con que esto no es así. Es todo lo contrario. Los hombres aman más las tinieblas y aborrecen al Señor. Yo podría leer, hermanos, los 4 primeros mandamientos por los cuales el Señor Jesucristo nos dice que tenemos que obedecerlos para demostrar que amamos a Dios. Y tenemos que obedecerlos con todo nuestro ser. Yo podría leer los mandamientos. Yo podría leer uno solo. Acuérdate del día de reposo. ¿Hay cuántos cristianos que no congregan o congregan mal? ¿Cuántos? Que guardan mal el día del Señor. O que tal vez siguen la tradición católica de ir a la misa de las 7 y el resto del día a vivir simplemente como si fuera su día. Ya no es el día del Señor, son las 2 primeras horas del Señor, o a veces 1 hora nomás. Donde demostramos que le amamos con todas nuestras fuerzas a Dios, obedeciendo la primera tabla de la ley.
Y la pregunta es si es que nosotros le obedecemos, porque, hermanos, acá no se trata de inventarnos nosotros un cristianismo nuevo. Acá no hay nada que inventar. Todo está dicho en la palabra del Señor. Podemos tener miles de excusas. Pueden contarme muchos cuentos a mí, pero el asunto está en que si nosotros no obedecemos la primera tabla de la ley, estamos en problemas con Dios, no con el pastor. No con el pastor. Amar a Dios, pero dice la Escritura que los hombres aman más las tinieblas y aborrecen al Señor. Y eso, hermanos, es normal en una persona que está sin Cristo. Yo me acuerdo de mí cuando estaba sin el Señor. Es normal, es la naturaleza de un creyente. Así como el león come carne, el incrédulo, ¿qué cosa es lo que hace? Desobedece a Dios. Por naturaleza es hijo de ira, por nacimiento hijo de ira, igual que todos los demás. ¿Y por qué? Porque simplemente somos rebeldes abiertamente contra el Señor, desobedecemos sus mandamientos en su cara. Ahora la pregunta es si un cristiano puede hacer eso. En nuestro pasaje de Mateo 22 vemos que el Señor resume la ley moral en dos grupos, de los cuales el amor a Dios está primero que el amor al prójimo. Eso hay que notarlo, hermanos. El amor a Dios está primero, está antes que el amor al prójimo. Así es como se debe de medir la moralidad en una persona. El resumen de los 10 mandamientos o la ley moral de Dios es ¿qué cosa? Amor. Amor. Estos mandamientos son la ley del amor, una ley del corazón que busca agradar primero a Dios y luego al prójimo. Es una ley del corazón. Cuando usted escucha de que alguno responde, porque pues yo me doy cuenta de que dentro del cristianismo también se ha aprendido mucho de lo que es el progresivismo secular. Cuando alguien le dice tienes que obedecer los 4 primeros mandamientos, fariseo, sectario, legalista. ¿Sí? Te lo dicen. Es muy legalista. ¿Cómo que qué? ¿Y mi cristianismo? ¿Que yo voy a juzgar mi cristianismo sobre la base de mi obediencia? Pues sí. Pues sí. Hay que juzgar el cristianismo de cada uno de nosotros sobre la base de nuestra obediencia. Sobre la base de nuestra obediencia, sobre la base del amor que tenemos por Cristo. Dice, amar al Señor Dios con todo el corazón y con toda el alma y con toda la mente. Hermanos, ¿y cómo es posible amar a alguien a quien nunca hemos visto? ¿Cómo puedes amar a alguien si no lo has visto? Yo recuerdo una vez, hermanos, esto no está en mis notas, pero ahora que hablo de esto, yo me acuerdo mucho de un joven en una iglesia que no está en Lima, a cual mi esposa le decía, ¿no?, de que un creyente debe estar enamorado de su Señor. Yo le pregunto a usted, ¿usted está enamorado del Señor? ¿Usted ama al Señor? Porque este joven decía, pero ¿cómo un hombre puede estar enamorado de otro hombre? Tal vez no entiende la palabra enamorado. Enamorado es estar en amor, enamorado, en amor. Y si un hombre rescatado no ama a Cristo, su Redentor, hay algo malo ahí. Y no amemos de palabra, dice la Escritura. Pero ¿cómo es posible pues amar a alguien a quien nunca hemos visto? Hermanos, en nuestros estudios de la epístola del apóstol Pedro vemos que esto es una gran realidad en la vida de un creyente verdadero. En 1 de Pedro 1:8 hemos leído: a quien amáis sin haberle visto. Es más, no solamente lo amaban así de palabra, no, demostraban su amor soportando la persecución, soportando la muerte, soportando los insultos, soportando tantas cosas.
Como les decía, hermanos, más temprano, la experiencia cristiana es una experiencia verdadera, y cuando hablo de experiencia me refiero a los afectos que son producidos en nuestros corazones al conocer a Dios y al amor que Él ha tenido por nosotros. Y ese amor es real, es auténtico. Ese amor comenzó en la eternidad pasada, cuando nos escogió y nos predestinó. Lo hizo en amor, por el puro afecto de su voluntad. Y ese amor fue aplicado en un tiempo determinado a nuestras almas. Ese amor se demostró a través del sacrificio vicario de Cristo en la cruz del Calvario. Y todo esto, hermanos, lo conocemos en nuestra propia experiencia de vida, y que nos hace responder con amor al Señor. El que conoce el amor de Dios responde con amor, y el que no conoce el amor de Dios no le ama. Por eso la Escritura dice, primera de Juan 4:19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces, cuando vemos que alguien no le ama a Él, porque no le obedece a Él, es porque no conoce el amor de Dios en Cristo Jesús. Y si no conoce el amor de Dios en Cristo Jesús, es porque todavía está muerto en delitos y pecados. Mucho silogismo utilizo. Premisas, premisas, conclusión. Premisa, premisa, conclusión. Hermanos, nosotros obedecemos al Señor porque le amamos. Así dice la Escritura. Y lo amamos como consecuencia del amor que Él nos ha dado primero. Nos lo ha mostrado, nos lo ha dado. Por esa razón, no hay cristiano que no ame a Dios. No hay cristiano que no ame su ley. Pero por sobre todo que evidencia su amor por medio de la obediencia. No una obediencia como la que hemos visto que el mundo se ha inventado. El tengo que. Tengo que. No, esa es la obediencia kantiana de Immanuel Kant. La obediencia del Señor es una obediencia que nace del corazón. La obediencia kantiana es: yo quiero hacer esto, quiero, pero no, tengo que mantenerme así. La obediencia del creyente no es así. De adentro del corazón fluyen, hermanos, esos impulsos de amor que hacen de que nosotros nos movamos en actos de amor hacia nuestro Señor. El creyente no dice de esa manera, no dice tengo que, más bien el cristiano dice quiero obedecerlo porque lo amo. Lo amo. Quiero complacerle porque lo amo, y lo amo por todo lo que Él ha hecho por mí. La ley moral de Dios es la ley del amor. Es la ley del amor. Si no lo amamos por encima de cualquier persona, si no lo amamos por encima de cualquier cosa que hay en el mundo, no lo amamos en realidad. Por eso Mateo 10:37 dice: el que ama a padre o madre más que a mí. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y claro, hermanos, usted se pone a pensar, aquí está hablando el Señor Jesucristo de las relaciones humanas más cercanas. Amar un hijo. Usted lo mira con sus ojos, usted lo cuida, usted lo escucha cantar, reír, usted lo lleva a jugar. Pero ese amor que tiene hacia Él en ninguna manera puede ser más grande que el amor que usted debe de tener por el Señor. O este pasaje que nos habla también del amor, ya no a las personas, sino a las cosas, al mundo. Dice en 1 Juan 2, 15, 16, dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El amor a Dios está primero.
Primero que nuestras familias, primero que nuestros padres, que nuestras esposas, primero que nuestros hijos. Y está también primero por encima de nuestros trabajos, de nuestros proyectos, por encima de las cosas que queremos para nosotros mismos. No, el amor a Cristo está primero. Por eso examinemos esta primera tabla mirando estos dos pasajes. Examinemos esa primera tabla mirando estos dos pasajes que nos hablan pues del amor a la familia, nos hablan del amor al mundo, y confrontemos nuestro caminar y si nuestra fe es verdadera. ¿Amamos más a Dios que a nuestra propia familia? ¿Saben, hermanos? Yo sé que tengo que hablar acerca del cuarto mandamiento, y yo pienso de que cuando comience a exponer el cuarto mandamiento posiblemente lo haga en 3 domingos. ¿Y cómo puedo aplicar? Yo quisiera traerles un ejemplo de una hermana. Una hermana que cuando estaba sin Cristo visitaba a su abuela, que era creyente, y no la visitaba muy seguido a la casa de la abuela, pero cuando iba después de mucho tiempo a visitar a la abuela a su casa en día domingo, ¿qué creen ustedes que hacía la abuela creyente? Llegó la visita de mi queridísima nieta. Voy a dejar acá mi Biblia y me voy a quedar a pasar un buen tiempo con mi nieta, a quien yo quiero mucho. No. La abuela en domingo, en el día del Señor, dejaba en su casa a su visita y ella se iba, obedeciendo al cuarto mandamiento, a adorar a su Señor. Esa era la prioridad en su corazón. Y esa prioridad en su corazón se demostraba por medio de sus actos. Y ese testimonio, hermanos, para mí fue algo que me sorprendía mucho porque no es de nuestra denominación. Fue una creyente de otra denominación distinta a la nuestra, pentecostal. Pero el amor a su Señor estaba por encima del amor a su nieta, quien no veía por mucho tiempo. ¿Cómo reaccionamos nosotros? ¿Cómo reaccionamos nosotros? ¿Amamos más a Dios que a nosotros mismos? Esa también es una pregunta que tenemos que hacernos. Es decir, si estamos dispuestos en hacer sacrificios personales para obedecer a Dios de todo corazón. Hermanos, yo entiendo que a veces los domingos son un poquito difíciles. 6 días trabajarás, de lunes a sábado, llegas cansado, comienzas a hacer las cosas, a preparar tantas cosas, y si el trabajo ha sido duro durante la semana, el domingo te duele el cuerpo, ¿verdad? Bueno, ahí tienes 2 opciones. Te dices a ti mismo, me duele mucho el cuerpo, hoy día no voy a ir al servicio, he trabajado duro toda esta semana. ¿Estaría bien eso, hermanos? No dice que hay que amarle con todas nuestras fuerzas. O sea, si todavía tenemos las fuerzas como para poder caminar, sí, a veces el ómnibus está lleno y tenemos que venir de pie luego de una semana distinta. Estamos dispuestos nosotros a amarle de esa manera con todas nuestras fuerzas. O un poco nomás está bien. Amamos más, por ejemplo, los deportes del día domingo. Amamos más las reuniones con la familia. Amamos más nuestro trabajo. Amamos más a nuestros amigos en el día del Señor. Hermanos, nosotros podemos decir bajo la autoridad de las Escrituras que la vida del creyente es una vida de obediencia desde su propio nacimiento espiritual y durante todo su peregrinaje aquí en la tierra, y las Escrituras así lo enseñan. En Romanos 1:15, mire cómo es la obediencia de un cristiano al inicio de su vida espiritual, o sea, en su nuevo nacimiento. Romanos 1:5 dice, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe. Obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Y yo preguntaba, ¿acaso debemos obedecer solamente al llamado a la fe?
Nada más tenemos que obedecer. No, hermanos, la Escritura nos aclara que la obediencia se extiende a todo nuestro peregrinaje, a todo el tiempo de nuestro peregrinaje aquí en la tierra. Por eso Hebreos, capítulo 5, versículos del 8 al 9, dice: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. ¿Para quiénes? Para los que le obedecen. Y cuando hablamos de obediencia, hermanos, tenemos que regresar a las preguntas del Catecismo Mayor de Westminster. El Señor demanda una obediencia constante. Y todos los que le obedecen, pues son los que le aman y han sido también amados por Dios. Hermanos, el amor es una relación que involucra el corazón. De otra manera hablaríamos de un amor que es fingido, ¿verdad? Mire, Proverbios, yo miraba este proverbio, en Proverbios 23, 26, en la versión de la Biblia de las Américas dice: dame, hijo mío, tu corazón. Dame, hijo mío, tu corazón, y que tus ojos se deleiten en mis caminos. Así dice la versión de la Biblia de las Américas. Y aquí hay un orden de acontecimientos. Porque yo lo leo así, ¿no? Hay un orden, dice: dame. Primero hay que dar. ¿Qué cosa le tienes que dar? Tu corazón. Y una vez que le das tu corazón, le entregas todo tu corazón al Señor, ¿qué cosa pasa? Te deleitas en sus caminos. ¿Qué son sus caminos? Sus mandamientos. Cuando tú has entregado tu corazón al Señor, va a haber un efecto en ti. Tú no lo vas a ver, pero va a haber un efecto en ti, una operación invisible del Espíritu Santo que te impele a obedecer al Señor, te mueve a obedecer al Señor, así como esa abuelita que ama más al Señor que a su nieta. Alguien podría llamar a eso es fanatismo. Pero ¿cómo no ves a la nieta hace 2 meses? Viene a visitarte después de 2, y tú te vas a ir a la iglesia. ¡Qué desconsiderada! No, lo que pasa es que la abuela le dio el corazón al Señor y vio con deleite los mandamientos por encima de su propia nieta. Y yo les decía, hermanos, que aquí hay un orden de acontecimientos. En tanto que no le entreguemos nuestros corazones a Dios, interpretando esto de manera negativa, si no le entregamos al Señor nuestros corazones, sus caminos, sus mandamientos nos van a resultar desagradables, ásperos. El pastor John Gill nos tiene un comentario muy interesante sobre la primera parte de este proverbio, cuando el Señor, y no Salomón, quien está hablando aquí es el Señor, no es Salomón, a pesar que Salomón lo escribe inspirado por el Espíritu Santo, cuando el Señor pide nuestros corazones. Y el comentario de John Gill dice: el corazón del impío es de poco valor y no vale la pena tenerlo. Satanás tiene posesión de él, lo llena, lo influye y lo atrae a su antojo. El mundo está puesto en aquel corazón y allí no hay lugar para nada más. Las concupiscencias y los placeres sensuales, la prostitución, el vino y el mosto alejan al corazón. Oseas 4:11. Y es a aquellos a quienes se opone esta exhortación como se desprende de los siguientes versículos. Y el sentido es: no des tu corazón a las mujeres ni al vino, sino a mí, Cristo. Cristo debe tener los corazones y los afectos de su pueblo, y solo Él debe ser amado con todo el corazón, con sinceridad y sobre todas las cosas. Y lo que Él desea es el corazón de un hombre bueno. El corazón contrito y humillado no es despreciado por Él. Lo venda. Un corazón purificado por la fe en su sangre, un corazón nuevo y un espíritu nuevo en el cual sus leyes están escritas y trazadas. Un corazón para conocerlo, temerlo, amarlo y creer en él. Es tremendo, hermanos. ¿Qué sería tener aquí al pastor John Gill predicándonos a nosotros? Una bendición tremenda.
Hermanos, solamente sabemos que amamos a Dios cuando obedecemos. Solamente sabemos que amamos a Dios cuando le obedecemos con un corazón sincero y entero. Los mandamientos de la primera tabla o los 4 primeros mandamientos. Amamos a Cristo porque Él es más hermoso. Él es el más hermoso de los hijos de los hombres. Por eso le amamos. ¿Dónde dice eso? Salmo 45:2. Le amamos porque Él es bueno sobremanera. Salmos 86:5. Le amamos al Padre porque Él no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Romanos 8:32. Le amamos porque estamos completos en Él. Colosenses 2:10. Le amamos al Espíritu Santo porque por Él estamos unidos a Cristo. 1 Corintios 12:13. ¿De qué forma demostraremos nuestro amor a la bendita Trinidad? ¿De qué forma? Guardando los mandamientos de la primera tabla. Y quizás, hermanos, el próximo domingo yo no voy a hablar de los mandamientos de la segunda tabla, porque yo estoy seguro que ya muchos de nosotros tenemos muy bien puestos nuestros ojos ahí. Pero así como el joven rico no pensaba en los mandamientos de la primera tabla porque tal vez fue olvidadizo, nosotros también, para no ser olvidadizos, tenemos que recordar, hermanos, que Dios, Cristo, el Señor de la gloria, nos demanda a nosotros, como nuestro primer gran amor, obedecer los 4 primeros mandamientos. Y obedecerlos bien, con integridad del corazón. Con integridad del corazón. Hermanos, vamos a orar.